Hola, buenas tardes. Bienvenidos a tu programa Derecho y Humanidad que hacemos en la Decanía de Derecho para toda la comunidad IMPO, IMES y Centro de Tanatología y Terapia del Duelo. Hoy día lunes 24 de mayo, siendo las 4 de la tarde, damos inicio a este programa y me da mucho gusto a mí, que soy tu profesora. Soy la maestra María Gabriela Pérez Becerril, que seguramente me conoces y hemos compartido diversos momentos en clases juntos. Para mí es un gusto presentarte hoy este programa que sea de utilidad para tu campo académico. Bienvenido seas a este programa. Hoy tenemos pues muchos motivos para celebrar. Quiero compartirte a la comunidad de INPOIMES y Centro de Tanatología que el día de ayer se concluyó con toda la vacunación para todo el personal docente de nuestra institución. Esto nos da certeza en que pronto podremos estar de nuevamente juntos en las aulas compartiendo lo que tanto nos apasiona, que son nuestras diversas áreas de estudio. De verdad es un gusto compartirte esta noticia porque pronto estaremos juntos. Y bueno, también es importante que te invite hoy a participar con nuestro ponente, con el doctor Juan Fernando González Porras, quien es un invitado de honor que tenemos el día de hoy y que nos va a hablar de un tema muy interesante, ¿verdad, doctor? Antes de presentarle su currículum, nos quisiera adelantar cómo es su tema que usted nos va a presentar, por favor. Muy buenas tardes, doctora. Muy buenas tardes, comunidad. Además que estamos aquí con ustedes compartiendo en esta tarde. Bueno, la temática de charla será la prueba pericial, toda la perspectiva que viene dentro de la Procuración de Justicia, cuáles son las disciplinas forenses que intervienen, momentos que se tienen que llevar a cabo para pues, la elaboración de un dictamen, el manejo del interrogatorio, el contrainterrogatorio, los sistemas de valoración que existen, en fin, los desafíos que el perito tiene hoy en día en el sistema acusatorio y pues bueno, es un gusto compartir el día de hoy con ustedes esta pequeña charla. Gracias, doctor. Es un gusto para mí presentarles de nueva cuenta la currícula abreviada del doctor. La tuvimos que abreviar porque si no nos pasaríamos 2 horas leyendo este currículum. El doctor Juan Fernando González Porras cuenta con estudios de Derecho, Criminología, Criminalística a nivel licenciatura, especialidad y doctorado. Tiene diversos diplomados en las materias de grafología avanzada, psicología forense, psicología criminal, medicina legal, técnicas de interrogatorio, perfilación delincuencial, autopsia psicológica, prevención del delito, análisis de riesgos de seguridad pública y privada, cadena de custodia, habilidades directivas, habilidades empresariales. Asimismo, ha recibido 15 distinciones doctorales honoris causa. En el ámbito profesional ha impartido cursos, talleres, foros y congresos en el área del derecho y de las ciencias forenses. Ha publicado 34 obras en diversos temas del sistema penal acusatorio, en criminalista, en criminología y psicología forense, además de contar con habilidades técnicas en el litigio, en el peritaje, como consultor técnico, como profesor investigador y como investigador de riesgos de empresas. Pues bienvenido a este programa, doctor Juan Fernando González Porras. Y bueno, si me lo permite, ¿qué le parece si iniciamos con este programa para aprovechar la mayor parte del tiempo sobre el tema de los que nos va a platicar? Claro que sí, doctora, adelante. Doctor González Porras, ¿qué son las ciencias forenses? Bien, maestra, doctora, bueno, la parte de la situación del manejo de las ciencias forenses nos habla de una perspectiva interesante de cómo las metodologías de la medicina legal, la criminalística y la criminología convergen en el análisis de la Procuración de Justicia, cada una arrojándonos conocimientos en particular. En la parte de la medicina, un área es el cronotranadiagnóstico, la criminalística, la ciencia del pequeño detalle, definición que nos da el doctor Rafael Moreno González. Lamentablemente ya falleció
en este año el doctor por la cuestión del COVID, lamentablemente. Tenemos también la cuestión de la criminología, en donde entenderemos la motivación, el porqué de una conducta. Esos son a grandes rasgos cada uno de lo que abarca las disciplinas forenses, y pues bueno, cada una de ellas ayudan a una investigación metodológico-técnica dependiendo del tipo penal que se trate. Por ejemplo, un homicidio, una violación, secuestro, entre otros bienes jurídicos tutelados, cada uno requiere un estándar probatorio y que obviamente convergen diferentes especialistas en ello. Si estuviéramos hablando del homicidio, bueno, estamos el proceso en la criminalística, primero para llegar al lugar, hoy en día con los protocolos se llama lugar de investigación, criminalísticamente hablando, es el lugar de los hechos, o es el lugar del hallazgo que hayan trasladado el cuerpo al lugar. Encontraremos que se requieren aspectos multidisciplinarios para su investigación, dactiloscopía, fotografía, balística, si es que fuera el caso, el retrato hablado. Pero hoy en día también las nuevas tecnologías en las áreas forenses nos han dado un gran auge en ese manejo de simplificar muchas actividades, pero también esta tecnología luego puede tenderse a ciertas manipulaciones, por eso hay que tener cuidado de cómo se lleva a cabo. Y pues bueno, nos van a arrojar esos datos dentro de la investigación de la criminalística, llevando después el cuerpo a lo que es al INCIFO, Instituto de Ciencias Forenses, o CEMEFO, si le gustan llamar así, Servicio Médico Forense, en donde a través del proceso del cronotana-diagnóstico se hacen las diferentes aberturas de cavidades para la exploración de los daños en los órganos, asimismo también la búsqueda de presencia de fluidos, para que en caso de que haya presencia de veneno, entre otros elementos o estudios a profundidad, también por ejemplo el radiólogo en caso de presencia de casquillos, se hace una búsqueda pormenorizada en el cuerpo para ver efectivamente la causa de muerte. Entonces con esto nos ayudan en esa investigación esas dos áreas, y pues bueno, ya si se requiere tal vez de esa investigación el descubrir si hay un modus operandi semejante en otras materias, se puede hablar de lo que es la perfilación criminal, que es una técnica derivada también de la criminología, y podemos verificar que tales víctimas tienen determinados horarios, lugares, características que tienen en común y que pudiéramos hablar de una cuestión serial. Entonces, la criminología, en la parte de la cuestión de la perfilación, entra al estudio. De hecho, esta parte ha ido desarrollando ya en los últimos años un gran aporte. Antes se tenía, si bien es cierto, un conocimiento, pero todavía no entraban de lleno a las procuradurías. Hoy en día vemos que hay convocatorias para ser perito en perfilación criminal, existen ya posgrados debidamente reconocidos. Entonces, entendiendo con la importancia de las ciencias forenses, que en un inicio tal vez las disciplinas pudieran manejarse con cierta cuestión estática, que no haya mucho progreso, pero es parte hoy en día de la modernidad, que se van avanzando paso a paso y que tenemos nuevas situaciones que debemos de aprender los expertos. Pero aquí es importante la reflexión que se tiene para el abogado. El abogado, dices, bueno, es un conocedor, un experto en el arte de los fundamentos jurídicos, el conocedor de tratados internacionales, las garantías individuales, el manejo del Código Nacional de Procedimientos Penales, los códigos penales, leyes orgánicas, reglamentos, acuerdos, circulares, protocolos, entre todo el andamiaje jurídico, correlacionarlo con otras materias jurídicas también, la argumentación, el manejo obviamente del entendimiento para que la autoridad pueda ser conocedora de los hechos y hacérselos entender, pero el experto tiene que saber estos fundamentos forenses. Considero que todo penalista, pero no solamente el penalista, sino la parte del ámbito familiar, el civilista, debe de conocer fundamentos para poder obviamente estar bien orientado, saber estructurar sus teorías del caso debidamente para saber qué es lo que va a acreditar y cómo se va a desarrollar. Entonces, es importante tener estos conocimientos para la comunidad jurídica y que obviamente esto nos ayuda a una mejor comprensión del fenómeno. Ese es el desafío que tenemos en las ciencias forenses, doctora. Claro. Doctor, debemos de recordar que en todos los procesos, sin importar la materia, se van a ofrecer pruebas. Estas pruebas que usted nos refiere van enfocadas 100% a la materia penal, pero como usted bien dice,
Tenemos juicios de orden de lo familiar, de orden civil, y que también vamos a ofrecer, ¿verdad?, a partir de esa teoría del caso con nuestras diversas probanzas. Doctor, ¿cómo actualmente se debe de llevar a cabo un dictamen pericial? Muy bien. De hecho, de toda la parte que platicamos de las ciencias forenses, cada uno requiere una metodología en especial. El método científico es por excelencia para poder acotar, obviamente, a partir de la observación, nuestro planteamiento de la hipótesis, llevar el proceso de la comprobación, el ofrecer los resultados y la verificación. Y eso, precisamente el que pueda ser expuesto para los pares, para que se pueda revisar si efectivamente se hizo con el método científico, pero no solamente se comprende eso, sino está el método inductivo, el método deductivo, el método doctrinal, el comparativo, un sinnúmero de métodos que se aplican en el área pericial para poder obviamente desarrollar el planteamiento de la hipótesis y que tengamos obviamente el poder resolverla de acuerdo obviamente a los estándares de cada disciplina. Por ejemplo, está la dactiloscopía, que tenemos los principios de la presilla interna, la presilla externa, el arco, el verticillo, y que esas 4 combinaciones me van a dar 4.400 combinaciones en base a sistemas de Juan Bucetich en Río de la Plata, pero ese sistema Bucetich también viene antecedentes, por ejemplo, el sistema del Francis Galton en Francia, y entonces vamos a ver estas metodologías que hemos venido aprendiendo con el largo del tiempo, debemos de ver si el experto efectivamente cumplió paso a paso con lo que se debió haber indicado. Hoy en día, en la parte de la metodología, en las cuestiones de los dictámenes periciales, es muy importante acotar este manejo metodológico para ver si el experto efectivamente lo cumplió. Lamentablemente, dentro de las deficiencias periciales que tenemos en nuestro país y en el contexto general, es que luego somos muy dados a saltarnos del paso primero al paso quinto. Entonces, dices, bueno, es mucho más sencillo, más rápido, pero hoy en día el manejo de las cuestiones del sistema acusatorio nos da una bondad muy interesante del manejo de las técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio. Entonces, al experto, ya lo veremos un poquitito más adelante, pues se le harán las preguntas correspondientes de cómo se llevó a cabo esa metodología. Entonces, el experto tiene que cumplirla recientemente, porque en caso de que no lo haya llevado a cabo, cuando sea manejo de este interrogatorio y contrainterrogatorio, va a estar evidenciado que no cumplió con esas metodologías. Pero además también, en el desarrollo del dictamen, es recomendable que el experto conozca todos los principios de su disciplina, porque muchas veces dicen, bueno, estamos hablando de esos principios de la dactiloscopía. Dentro de las preguntas que se les lleva a cabo, dicen, bueno, ¿y quién creó esos métodos? Ay, no me acuerdo. O sea, tú eres el experto, tienes que conocer como experto de la disciplina en la cual estás especializando y profesas todo el conocimiento respectivo a esa área. Y muchas veces se desconoce y es uno de los grandes desafíos que tenemos por delante y lo que platicaremos más a detalle, doctora. Claro, como usted dice, ¿verdad? Y como les decimos a los chicos siempre en clase, hay que fundar y motivar debidamente todas las actuaciones que se llevan en un procedimiento. Doctor, nos tenemos que ir a una breve pausa y en un momento regresamos con la plática tan interesante del doctor Juan González. Por favor, te invito a que participes, nos mandes tus preguntas y en un momento regresamos. Bien, ya estamos aquí de regreso a tu programa Derecho y Humanidad. Y bueno, ya tenemos muchos comentarios, los cuales voy a dar lectura a ellos en un momento. Antes, quiero invitarte a que nos acompañes aquí en Radio Info el próximo miércoles 26 de mayo de 10 a 11 de la mañana en un programa especial titulado Emociones y COVID-19. El cual va a ser llevado a cabo por el maestro Andrés Gómez Espinosa
y por el doctor Rogelio Flores Morales. Como sabes, estamos preparando constantemente temas de importancia para ti y para toda la comunidad. Y pues bueno, vamos a ver los saludos, doctor, si me permite. Claro. Dice nuestro decano, el maestro Esteban Silva Morales. Un saludo, maestro Esteban. Dice, apreciable maestra Gaby y doctor Juan Fernando. Les envío un cordial abrazo y un excelente tema para las diferentes ciencias y disciplinas. Marlene Nájera, excelentes temas, un cordial saludo y un abrazo, maestra Gaby y el doctor Juan Fernando. Ismael San Martín, generación 17, sábado. Le enviamos un saludo a la maestra Gaby, siempre es un gusto poder verla y escuchar sus aportaciones y gracias a Radio Info que nos apoye en nuestra información. Saludos, Eduardo y Berenice. Muchas gracias. Por aquí tenemos una pregunta, doctor. Nos pregunta Clara Mendoza. Dice, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cuáles son y en qué consisten las probanzas de la prueba pericial? Ok, bueno, en este caso la prueba pericial, dentro de lo que antes se llevaba a cabo en la valoración de la prueba, era a la libre apreciación de la autoridad, Ministerio Público, jueces, magistrados, pero era su interpretación de acuerdo a lo que ellos decidían. Y estaba reglamentado debidamente, en este caso, en los códigos. Hoy en día, las probanzas en el área pericial, precisamente, nos basan en lo que es la sana crítica, las máximas de la experiencia, los principios lógico-técnicos científicos. Es decir, bajo los contextos de qué tanto se ha presentado la probanza, cómo se lleva a cabo las metodologías estructuradas de cada disciplina, pero sobre todo de dónde surgen esos conocimientos técnicos especializados para llegar a ese resultado. Entonces, tenemos un sistema de valoración amplio, integral, pero que aquí es muy importante precisamente que el experto explique de dónde surge cada probanza. Por ejemplo, llevando a cabo una búsqueda en documentos cuestionados. Hoy en día, la parte de las disciplinas de grafoscopía y grafología, dicen, bueno, necesitamos un soporte, es el documento, el papel tiene ciertos elementos que le dan una porosidad y esa porosidad permite la impregnación de la tinta con el útil inscriptor. Hablando en términos técnicos, estamos hablando de un lápiz, de una pluma. Realizas el gesto gráfico, el gesto gráfico es el movimiento estructural de la letra que nos va a ayudar a individualizar a cada uno, que debemos de tener documentos dubitados e indubitados, es decir, documentos que no tengamos duda, documentos que hay en duda, y hacerlo procedimiento de comparación, el cotejo, todo este procedimiento, precisamente en esas probanzas, debemos de ver precisamente cuántas veces se han presentado esas periciales, cómo es que se han desarrollado, cuáles son sus procedimientos respectivos, y que el experto efectivamente lo haya cumplido fehacientemente. Entonces, esas probanzas periciales deberán de tener entonces que el experto efectivamente se acredite como tal, que tenga los estándares metodológicos correspondientes fehacientemente llevados a cabo y que por lo tanto esas disciplinas existan, porque por ejemplo llegó a haber algunas situaciones de debate hace muchos años, recordarán el caso de Chapa Besanilla en la llamada Finca del Encanto, en donde pues bueno, su investigación criminal consiste en llevar a una persona para un medium, para buscar en este caso los restos. Es un método no probado científicamente y obviamente los jueces dicen, bueno, es que eso aquí no aplica, nuestro sistema judicial es distinto y por lo tanto son pruebas que no tienen relación con lo que queremos acreditar. Entonces, de un ejemplo estructural metodológico a algo que no se lleva a cabo y que por lo tanto es difícil que se pueda dar valor probatorio. Entonces, las probanzas periciales consisten en esos sistemas hoy en día y que efectivamente se puedan comprobar que es verificable, que puede tener una revisión, que haya debidamente fundamentación de las técnicas y que el experto pueda fundamentarlos en un interrogatorio y contrainterrogatorio. A eso se refiere esta cuestión de las probanzas periciales, doctora. Claro, y que seguramente, ¿verdad? Como nos indica la legislación, deben de estar previstas tanto en el Código Penal y sobre todo en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Porque si no pasa, como usted dice, en el caso ese tan sonado que refiere, ¿no? Esa probanza no está en nuestro sistema jurídico, por lo consiguiente no se puede admitir.
Ajá, porque aunque bien tengamos reglamentados, por ejemplo, la Constitución, que nos dice que aquellos descubrimientos de la ciencia, aunque no estén todavía debidamente sustentados en las reglas procedimentales, se podrán ofrecer. Obviamente, este ejemplo que pusimos no está justificado ni fundamentado y por lo tanto tampoco va a operar. Entonces, es importante que si bien es cierto la norma nos permite ello, también lo es que hay situaciones que por criterio común, por sana crítica, la autoridad no lo recibe. Claro. Doctor, tenemos aquí que Eugenia Martínez nos manda varias preguntas. Mire, la primera dice, ¿cuáles son las herramientas correctas para contar con una buena investigación? ¿Qué derechos se otorgan a las víctimas y al imputado? Ok. La primera, ¿de qué herramientas? Bueno, aquí es el desarrollo mucho de habilidad del experto, considerando esto es el sentido de la observación. Aquí es esencial una buena situación metodológica a través del sentido de la observación para la comprobación paso a paso del método. Ahora bien, si hablamos de cuestiones técnicas, se requieren obviamente instrumentos especializados, por ejemplo, en la criminalística, para poder realizar indagaciones. Hoy en día los expertos requieren protección especializada, se llama el traje Tyvek, te cubre completamente todo el cuerpo, también la parte de incluso el calzado, pues para evitar la contaminación del indicio. Recordaremos hace algunos años cuando se marcaban los expertos, pues nada más te ponías una bata y eso era todo los elementos de cuidado que se tenía. Hoy en día ya hay una cuestión de protección de estos indicios, el debido preservación obviamente de la zona, que se debe de tener un maletín con búsqueda de reactivos, el polvos, la parte obviamente de poder procesar la información, de hacer el embalaje, el traslado al almacén de evidencias. También se requieren por parte de fiscalías el almacén o bodega de evidencias debidamente especializado para preservar el indicio biológico. Algunos requieren temperaturas por debajo de, en este caso, del promedio. Se requieren también envases especializados. Anteriormente, en nuestra investigación metodológica científica, llegabas a la agencia y encontrabas la bolsa colocada sobre las mesas o hay tiradas las cajas. No había un registro debidamente. Entonces, hoy en día todos estos estándares precisamente probatorios requieren de partes técnicas de adquisición de materiales científicos por laboratorios. Aquí hay otra problemática interesante y a debate. Por ejemplo, hay, bueno, le voy a decir la marca, se llama de la marca Circe, de insumos forenses. Es una de las mejores estándares probatorios que te dan esos utensilios porque tienen de alta calidad. Pero hoy en día también hay consultorías que fabrican sus propios reactivos, ofrecen estos servicios pues para la comunidad estudiantil. Dicen, bueno, este reactivo pues tiene un costo normal y promedio de 3,000 pesos, pero pues nosotros te lo ofrecemos a un costo 10 veces inferior. Entonces, pues adquiérelo con nosotros, pero no es la misma calidad, no es la misma situación de los procesos. Y entonces, cuando ya son debates, por ejemplo, de cómo van a desarrollar sus áreas periciales, dice, bueno, en los reactivos cuentan con los estándares de calidad. Entonces, dicen, bueno, si estamos hablando que obviamente si bien es cierto, si hay una disminución de costos, tal vez estos insumos no están debidamente registrados, son insumos de deficiente calidad y eso obviamente el experto lo utiliza. Entonces, sí es importante hacer acotamiento que se requieren obviamente y una inversión por parte de particulares para obtener estos reactivos, pero también tenemos otra problemática. Esos insumos debieran ser adquiridos, obviamente, con los procesos de licitación que realiza el gobierno para tenerlos a su disposición de los peritos y puedan llevar a cabo sus procesamientos y cuando sean llevados a las audiencias de juicio, pues puedan decidir efectivamente que se pueda comprobar. Lamentablemente, tampoco se cuenta con esa situación. Yo estuve trabajando 3 años aproximadamente en ese tiempo, se llamaba el Instituto de Formación Profesional de la Fiscalía de Ciudad de México, y precisamente luego en las pláticas que teníamos con los colegas, decían, bueno, es que si bien es cierto, la Fiscalía nos debe de proveer estos elementos, pero
luego es deficiente, tenemos que hacer las situaciones de solicitarlos, no nos los entregan, y obviamente tenemos responsabilidad administrativa, debiera de proveernos, y quién nos va a dar esos elementos. Por ejemplo, platicábamos con otros colegas ahí en el área de psicología, bueno, sus baterías de pruebas son originales, no. Entonces, ¿qué utilizan? Bueno, utilizamos las fotocopias, pero es que eso no se, el procedimiento señala que tiene que ser en original. ¿Y cuántos años han realizado las peritaciones de esa manera? Toda la vida, dice, porque realmente pues nunca habíamos sido cuestionados de cómo surgía ese procedimiento. Pero entonces, si a mí se solicitan una parte pericial, el gobierno debe de proveerme de esos insumos. Entonces dice, es que estas pruebas tienen un costo elevado, pueden costar hasta 5 o 10 mil pesos. Multiplíquelo por 30 o 40 casos que tienen por semana. Entonces, es parte de los desafíos técnicos que debe de haber precisamente en esas cuestiones de adquisición de los insumos, y lamentablemente muchos juicios tienen esos problemas y muchos expertos, tanto particulares como oficiales. Eso sería la primera pregunta, doctora. Y la segunda ya no me acuerdo. Dice, ¿qué derechos se otorgan a las víctimas y al imputado? Ok, vamos a ver que dentro de los procedimientos debidamente establecidos, tenemos hoy en día nuevas figuras, además de las garantías individuales, que en este caso es el control difuso de convencionalidad. Ese control difuso de convencionalidad se supone que los jueces y magistrados, todos los tratados debidamente aplicados a la situación en concreto, deben de ser observados e invocados precisamente para las víctimas, pero también en este caso en los procesos, para que se observen que están cumpliendo con los principios de legalidad. Tenemos también las garantías individuales, principalmente el 14, el 16, y pues bueno, obviamente el rey de los derechos, el artículo 20 constitucional, recordando sus apartados A, B, C. De hecho, viene un apartado dedicado completamente a las víctimas. Situación que ha tenido un progreso interesante. Nuestros amigos que tienen un poquito más de tiempo en el área del saber del derecho, recordarán que hasta el año del 99, pues nomás había 2 apartados. Había un apartado, nada más estaba sin un apartado, un pequeño párrafo, y hoy en día ya con esta lucha de derechos ya tienen sus reglamentaciones. Entonces, es parte de los desafíos, y ahorita entraremos un poquito más a robustecer la parte de los derechos por la cuestión de un corte. Pero regresando, retomamos esa pregunta para la amiga. Gracias. Pues bueno, como menciona el doctor, nos tenemos que ir a un corte. En un momento regresamos. Te invito a que nos plantees más tus preguntas. Hay que aprovechar al doctor Porras con todos sus conocimientos. Te esperamos. Bien, ya estamos de regreso, nueva cuenta, en tu programa Derecho y Humanidad con el doctor Porras, ¿verdad? Y tenemos muchas preguntas, doctor, para usted. ¿Podemos continuar con ellas? Adelante, doctora, por favor. Gracias, mire, aquí tenemos saludos. Comparto algunos saludos. Dice Raúl Limón, buenas tardes a nuestra comunidad, saludos a nuestro invitado y a nuestra anfitriona, maestra María Gabriela, de la generación 22 de Derecho Sábados del Agua. Pregunta, ¿por qué motivos se puede desechar o no admitir una prueba pericial, doctor? Vamos a ver que las pruebas periciales tienen que cumplir las partes reglamentarias que existen en el código. Por ejemplo, que se haga la protesta del experto dentro del tiempo establecido, que se cumplan con los numerales precisamente del ofrecimiento de la prueba, y en caso de no cumplirlo, pues la autoridad está en la poder desechar o admitir la probanza, y obviamente cada situación que se vaya a desahogar también se da un tiempo establecido también por parte de la autoridad. En caso de no cumplirlo, pues también el dictamen será nulo. También vamos a ver que en la parte ya del desahogo en probanza, pues se va a hacer un análisis de la acreditación del experto, ver si efectivamente cuenta con las certificaciones correspondientes para poder peritar en su área. Derivados también de esas certificaciones, se haya pegado o no al procedimiento establecido de su ciencia o disciplina que esté profesando. Y obviamente en el interrogatorio y contrainterrogatorio es parte de lo que se va
atacar. Por ejemplo, revisamos algunos casos para cuestiones didácticas en la clase de una pericial en psicología que valoraba cuestiones del manejo de la situación de alcoholemia, de un asunto, y en el cual pues había dado como consecuencia un accidente. Entonces se le pase por parte del sustento de las acreditaciones y obviamente pues se le cuestiona que su área de especialización en psicología no es médico, que no tiene obviamente la parte de ese conocimiento para poder adentrarse en esa área, cuánto tiempo había pasado derivado de la aplicación de las pruebas del hecho, y ella indicaba que había pasado aproximadamente 8 meses. Pues por lo tanto el tiempo entre las probanzas que había ofrecido de acuerdo a la batería de pruebas, pues no correspondía ya con el tiempo para poderlas desarrollar, y por lo tanto por esos elementos se considera que el dictamen pues tiene vicios que obviamente pues provocan que ya cuando la autoridad debidamente los valore, y obviamente evidenciado con las técnicas de litigación en el interrogatorio y contrainterrogatorio, pues ya no se den obviamente la misma calidad que otras probanzas que estén ajustadas a los parámetros de tiempo y forma, estén debidamente sustentados por sus metodologías, y que el experto pues efectivamente compruebe esas acreditaciones o certificaciones, que esté constantemente también actualizado en la materia, y que por lo tanto pues pueda llevarse a cabo esa peritación de manera paciente. Otro de los problemas derivados con esta misma parte de la pregunta, precisamente luego los campos de acción que se sustentan en cuestiones del área de profesión. Por ejemplo, confundir que las cédulas profesionales también luego te dan la facultad para poder peritar, y no es del todo correcto. Por ejemplo, para poder peritar en psicología forzosamente tiene que ser un psicólogo, debidamente sustentado con su título y cédula y la especialización en el área que va a desarrollar. El que tú puedas, por ejemplo, en mi caso que soy abogado, en este caso estudiar una maestría en psicología, no me da obviamente la potestad de poder hacer un peritaje, porque obviamente la maestría tiene como objetivo formar en un conocimiento acerca de la docencia y la investigación. La licenciatura tiene un área de conocimiento especializado para poder desempeñar un trabajo en un área del saber. Entonces, eso es importante luego también en las acreditaciones, y es donde se han hecho luego el desechamiento de dictámenes, porque el experto no cuenta con las acreditaciones, o las acreditaciones que muestran no deben de estar sujetas a una comparación de acuerdo a su situación de estudio. Entonces, es parte también de las cuales los jueces han desechado estos dictámenes, doctora. Qué interesante, doctor. Cada vez nuestro sistema de justicia nos pide más especialización, ¿es así? Correcto. De hecho, por lo menos es recomendable que el experto tenga 2 cursos de actualización en el área procesal y 3 en su disciplina pericial, para obviamente que vean que está debidamente acreditado y sustentado, para obviamente estar actualizado. Anteriormente, incluso los peritos tenían una frase sacramental que se decía: a mi más leal saber y entender, en base a lo que yo sé, en base a lo que yo creo. Si ha salido conocimiento nuevo, si hay cosas, en este caso, trascendentales, yo no tengo obviamente la obligación de saberlas. Hoy en día, con esta situación de cómo vamos a acreditar nuestra razón de nuestro dicho, debemos obviamente de estar acreditando y sustentando que efectivamente se deben de estar actualizados sobre en el área que se va a realizar la peritación. Entonces, la parte de la capacitación, la parte de poder seguir profesionalizándose, es uno de los retos que se tienen dentro de ello. De hecho, el mismo Instituto Nacional de Ciencias Penales, hemos visto algunos debates, algunos congresos con el doctor Eliseo Lázaro, en donde él tiene aportaciones muy interesantes en este tema acerca del sustento de la acreditación de los expertos, que nos hablan de los estándares de precisamente que se están dando por parte de conocer, y que obviamente se deben de cumplir algunos parámetros. También las acreditaciones que se dan por parte de institutos, en donde precisamente qué tanta validez pueden tener con ello, y que obviamente el experto, dentro de los retos que tenemos, es cada vez tener reconocimientos debidamente sustentados y motivados para poder obviamente realizar este desarrollo pericial complejo. Es un desafío muy, muy fuerte, y que lamentablemente, yéndonos a esa parte de especialización, las licenciaturas en criminalística, en criminología,
tienen grandes retos, pero también deben de ser objetos de una revisión crítica, constructiva, en donde vamos a ver que algunas universidades ofrecen las licenciaturas en el cual con un año se están acreditando como licenciados o están formando expertos con 2 años, 2 años y medio, bueno, máximo 3, pero ofrecen un plan demasiado flexible. Dicen, bueno, cursando 2 semanas la materia, la acreditas. Entonces, bueno, si bien es cierto, estamos en las nuevas tecnologías, en nuevos procesos pedagógicos, en donde, pues bueno, es parte de los desafíos el seguir aprendiendo tal vez un poquito más con nuestra cuenta. También lo es que en 2 semanas aprender una disciplina pericial realmente es complicado. Yo comentaba algunas situaciones con coordinadores de las carreras y decía, bueno, es que ¿por qué se comprime demasiado la asignatura? O sea, yo entiendo la parte administrativa que tenemos que ver que los recursos deban de ajustarse a lo que se tiene, pero es demasiado pequeño el tiempo. Además, también la elección en coordinadores de la cuestión docente también es otro de los problemas que se presentan con ellos. Obviamente no se contaba con muchos expertos en la materia algunos años, entonces decían, bueno, con que tengas la acreditación del conocimiento, con eso tú puedes dar clases. Digo, bueno, si bien es cierto, tengo un taller de psiquiatría forense, pero un taller de 10, 12 horas, pues no me da la autoridad académica como para poder dar esa materia, y además, pues mi perfil no es médico, mi perfil profesional es otro, entonces debe de ser un médico, una especialidad en psiquiatría, quien imparta esta materia. Dice, bueno, es que no tenemos en el perfil docente a alguien que imparte esa materia, entonces, pues usted es el que tiene el perfil idóneo para esa materia. Dices, bueno, no es la idoneidad, ni siquiera es la pertinencia, o sea, el tener obviamente el conocimiento del área no me hace experto en eso, y sin embargo, serán muchos casos en docencia en donde se habilitan estos perfiles, y entonces estos jóvenes egresan, pero lamentablemente en su praxis, pues tienen deficiencias académicas en su origen, y obviamente se van arrastrando hasta la parte, precisamente cuando ya llegan a la cuestión profesional y quieren dedicarse a la cuestión pericial, y graves errores metodológicos y de conocimiento, y que obviamente el docente muchas veces no tiene otra situación de negarse, tal vez por la cuestión de su desempeño del trabajo, pero sí es una carga que se tiene de responsabilidad al no hacer lo correcto con eso. Cerrando otro comentario con ello, en otra universidad, estábamos hablando de los procesos de investigación en la psicología forense acerca del asesino en serie, que hablábamos de ciertos elementos que se resaltaban, y nos comentaba un joven, que mire, es que la verdad, cuando nos encargaron en tal materia, yo necesitaba un resto, una cabeza para poder hacer el estudio. Entonces, pues no tuve el tiempo de ir a comprarla, entonces tenía unos gatos, entonces, pues ya los puse en una bolsa, los ahogué, y después de eso, pues procedí a desollarlos. Y después de ello, bueno, pues todavía tuve curiosidad a qué sabían, entonces los cociné. Y sabe que el sabor no es muy distinto a lo que se sabe de un pollo. Entonces, pero no había una situación, pues, tal vez de arrepentimiento o de culpa, sino que al contrario, mostraba cierto disfrute de ese comportamiento. Entonces, este joven que ingresa a ese tipo de estudios, precisamente puede tener algunas patologías, y esas patologías también pueden desencadenar problemas en las cuestiones a futuro. Entonces, se hacen esos comentarios que es tener el debido cuidado también de cómo se está enseñando esta disciplina a la comunidad, y pues bueno, es otro de los problemas que se presentan entre muchas aristas que tenemos también entre esto. Es lo que podemos comentar con esta problemática, doctora. Qué interesante punto acaba de tocar ahorita, doctor, porque esto nos refiere a la parte ética personal y a la parte ética profesional, ¿verdad? Pero bueno, lo comentamos al regreso,
de este siguiente corte que vamos a tener aquí en tu programa Derecho y Humanidad. Regresamos. Bienvenido de nueva cuenta a la última parte de este programa tan interesante y tenemos muchas preguntas, doctor. Ojalá y podamos terminarlas en el transcurso de lo que nos resta del programa. Nos dice aquí el maestro Luis Eugenio Pérez, es compañero docente, y nos pregunta, ¿cuál es la importancia de la grafología para prevenir las conductas delictivas? Bueno, de hecho, la parte grafológica nos ayuda a identificar, por ejemplo, en estudiantes, algunas situaciones de conflictos, también obviamente canalizarlo con el experto correspondiente, el psicólogo, pero también vamos a encontrar que hoy en día ya se solicita la inclusión de un criminólogo en las escuelas para apoyar y robustecer esas estrategias de prevención. La escritura nos da cargas de información emocional y obviamente pues aunque deriva de los principios, si bien es cierto en una parte del psicoanálisis, también hoy en día ya se hace más a la probanza cognitivo-conductual y nos puede arrojar obviamente indicadores para poder prevenir esas conductas, canalizándolas con el experto. Entonces, sí se puede hacer ello. También vamos a ver que la grafología nos ayuda en el ámbito empresarial, en los procesos de reclutamiento y selección de personal para ver ciertas tendencias también delictivas que pudieran presentarse en la carga gráfica y que debe robustecerse con una investigación de entrevista criminológica, incluso con aplicaciones de pruebas como el polígrafo. También vamos a ver que nos puede derivar el entendimiento de algunas patologías en la cuestión de la pareja, situaciones de dominación, situaciones de pobre control de impulsos, ciertas tendencias hacia el control y dominio, parte que obviamente pues si no se tiene el debido cuidado sí puede ser riesgoso para la persona. Es lo que podemos resaltar con grafo para hacer un poco, comprimir las respuestas para ver si podemos abarcar todas las demás de los compañeros. Adelante, doctora, con eso. Claro, claro. Gracias, doctor. Fanny Estrella nos pregunta, ¿qué pruebas de las ciencias forenses se ofrecen en un homicidio? Bueno, vamos a ver que la parte de la medicina legal, la criminalística de campo, dactiloscopía, hematología, retrato hablado, también incluso la parte hoy en día de lo que les comento de la perfilación criminal, ya dependiendo del caso en concreto, pero son las más generales que se usan, para obviamente también comprobar qué es lo que pudo haber ocurrido dentro del hecho. Entonces, esas son las partes periciales más comunes que se llevan a cabo. Diego Lord, doctor, nos dice, buenas tardes, excelentes profesores. ¿Qué se puede hacer si uno no queda conforme con el resultado de una prueba pericial? Bueno, aquí vamos a ver que de acuerdo al manejo de los principios de contradicción, precisamente el experto es sustentado un interrogatorio y contrainterrogatorio, y en caso obviamente de comprobar que no se hizo de acuerdo recientemente a la disciplina, derivado de con ellos, pues se puede realizar con la apelación el que no se cumplió con los estándares debidamente señalados. Entonces, eso es lo que nos puede derivar en una situación de la contradicción, y la oralidad el que se evidencie precisamente por qué no se apegó a las disciplinas o estándares periciales. Claro, gracias, doctor. Ingrid Romero nos dice, entonces solo con la licenciatura en psicología, sin ninguna especialidad en este ámbito, ¿se puede hacer el informe? No, obviamente es necesario que sea licenciado en psicología, pero además debe de tener una especialización en la materia para poder acreditarlo. Entonces, pero obviamente lo indispensable para hacer el dictamen es que sea psicólogo. Si no es psicólogo, obviamente no debería de admitirse. Y muchas veces se daba la habilitación de otros perfiles, por ejemplo, el psiquiatra, bien es cierto, también es un estudioso del comportamiento, pero es obviamente la finalidad distinta. Es un médico, una especialidad en enfermedades mentales que puede diagnosticar y puede realizar también estudios, pero no es el mismo campo del desarrollo del psicólogo, que a través de los diferentes conocimientos de las teorías busca obviamente la modificación o el cambio de ciertas situaciones negativas, pero obviamente esa terapia requiere otro perfil profesional. Entonces,
forzosamente el psicólogo sí debe de tener la licenciatura con una especialidad para poderlo desarrollar en dictamen. Claro, gracias, doctor. Sí, es bien importante recordar, chicos, la especialización de la que tanto nos ha hablado el doctor Porras. Nos pregunta Oscar Hernández. Me gustaría, no, perdón, antes de Oscar, Fanny Estrella. ¿Por qué cree usted que existiendo esta disciplina, las autoridades no habían dado con el actual asesino serial de Atizapán? Bueno, aquí vamos a ver que, si bien es cierto el conocimiento de las áreas forenses tiene un gran desarrollo, también los encargados de la búsqueda, la policía de investigación, no tiene todos los elementos luego necesarios para poderlos cumplir. Obviamente todavía se requiere mayores estrategias para poder tener cuestiones de iluminación, cuestiones también del manejo de que la búsqueda de estos conocimientos no siempre se difunden para todos. Entonces, estas son las deficiencias que se presentan muchas veces, que no se cuentan con los insumos suficientes, las unidades de investigación cuentan con pocos elementos, el rol de los horarios suele ser muy extenuante, no tienen los equipos, entonces esas son las problemáticas que tenemos. Sin embargo, se ha comprobado que cuando requieren obviamente detener a alguien y hacer efectivamente algo, el Estado pone toda su infraestructura posible y se logran los procesos, la triangulación de las cámaras, los seguimientos, el manejo obviamente de todas esas situaciones, pero el costo obviamente es demasiado elevado, pero pues solamente en casos especiales es que lo hacen. Pero sí se pudiera implementar siempre y cuando todos los insumos sí estuvieran a disposición de todos. Claro. Y esta aportación de Oscar Hernández creo que nos está dando la oportunidad de que en otro programa nos acompañe, doctor. Dice Claro. Oscar, me gustaría que en otro programa hablara más a fondo de las demás pruebas periciales. Y bueno, es una invitación que le lanzamos al aire al doctor para que nos acompañe de nueva cuenta. Y Isabel Sámano nos dice, ¿quién tiene que decidir si se cumple con los estándares y a qué se supone que el perito es el experto? Bueno, aquí vamos a ver que existen manuales en la materia y esos manuales indican precisamente los pasos procedimentales a seguir. Y obviamente también el sustento de sus acreditaciones. Por ejemplo, en un interrogatorio le preguntábamos a un perito en criminalística, efectivamente, ¿usted es perito en criminalística? Sí. ¿Actualmente se encuentra estudiando? Sí. ¿Qué está estudiando? La licenciatura en criminalística. Pero entonces usted ya es perito. Sí. Cuento con el nombramiento que me otorgó la Procuraduría en su momento. Pero entonces, en esa parte usted es un perito técnico. Sí. Entonces todavía no tiene una licenciatura completa. No, pero es que no. O sea, se evidencia precisamente el que no cuenta con esa preparación, ya debería de exigírsele con el tiempo. Entonces, muchos nombramientos o acreditaciones por parte de la Procuraduría se pensaba que con solo eso se acreditaba. Entonces, vamos a ver que ese es uno de las situaciones que se señalan, los manuales, y que obviamente el experto tiene que saber que tiene que aplicarlos fehacientemente. Si tú no aplicas ese procedimiento, obviamente por eso no son válidos esos dictámenes. Pero vamos a ver que también surgen de los estándares de conocer, los pasos que se tienen que seguir, pero cada disciplina nos señala que hay un procedimiento que debe de acotarse de acuerdo al área que se busca. Entonces, los mismos manuales son los que te dan precisamente qué debe de hacer el experto. Claro. Doctor, ¿cuáles son los sistemas de valoración de la prueba pericial? Ok, ¿se acuerda? Bueno, ya lo habíamos comentado, la sana crítica, las máximas de la experiencia y los principios lógico-técnicos científicos, en donde precisamente qué tanto se ha presentado la prueba pericial, la concordia de los principios que maneja el experto, que haya sido revisado por pares y que obviamente exista la metodología técnico-científica para poderlo explicar. Esos son los sistemas de valoración. Gracias, doctor. Y para ir cerrando su participación, ¿nos pudiera platicar qué son las técnicas de litigación aplicadas al dictamen pericial, por favor? Las técnicas de litigación, el experto, el abogado, pues tiene que saber precisamente en dónde estudió el perito, cuánto tiempo es de que se ha ido desarrollando, si tiene
obviamente acreditaciones de algún gremio, si pertenece a alguna asociación, si ha tenido alguna publicación en la materia. Entonces dicen, bueno, es la acreditación del experto. Después se va a buscar la metodología, que diga el perito, bueno, los pasos que siguió para desarrollar el peritaje, tiene que explicarlos, tiene que dar consistentemente las respuestas. El experto también tiene que tener una buena argumentación y oratoria, saber explicar los procedimientos de la disciplina pericial, qué es lo que debió de haber hecho el experto y si cumplió el estándar. Y obviamente si hay una discordia en ese silogismo pericial, es lo que se tiene que evidenciar por parte del abogado ya en el contrainterrogatorio, indicándole que el experto no cuenta con las acreditaciones, no cuenta obviamente con la metodología debidamente llevada a cabo y que hay contradicciones de lo que él peritó. Y obviamente con eso tú tienes que poner en manifiesto que efectivamente el experto no llevó a cabo su desarrollo como debió. Entonces, estas técnicas de litigación, el experto, si bien es cierto, puede tener una experticia en saber preguntar, el saber cuestionar, también lo es que tiene que saber ciencias forenses para saber qué abarca la medicina legal, qué abarca la criminalística, qué abarca la criminología, si cada ciencia o técnica cumple los procedimientos y obviamente qué se le va a cuestionar. Por eso el consultor técnico, que puede estar a su lado del abogado, indicándole las preguntas, orientándole, diciéndole efectivamente si se cumplió o no por parte del procedimiento y el decirle que la parte pericial que está dando el experto no tiene su totalidad. Entonces, esos son los desafíos que tenemos con las técnicas de litigación, obviamente buscando en el experto esos conocimientos que deben de conocer la autoridad para que haga debidamente su valoración y por lo tanto veamos que se cumplen con las partes científicas. Entonces, el abogado debe de aprender todo esto para evidenciar o hacer lucir a su experto. Muy bien, doctor. Pues fue un tema verdaderamente súper interesante que nos deja más preguntas. Cada vez que usted nos aporta algo, se van llenando conocimientos y nos van surgiendo otras preguntas. Tenemos muchos saludos que si yo pudiera leerlos, pues nos vamos a llevar más tiempo. Entonces, brevemente le agradezco a toda la comunidad IMPO e IMES que hoy que estuvieron presentes en este programa, que como te das cuenta, pues nos manda mucha información indispensable para nuestra formación académica. Les quiero agradecer a todos su participación, especialmente al doctor Juan González Porras, ¿verdad? Por aceptar nuestra invitación, por acompañarnos. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a la comunidad IMPO por invitarnos y pues con gusto estaremos próximamente compartiendo con ustedes nuevamente. Gracias. Un saludo y un agradecimiento a todo el personal de Radio IMPO. Gracias, Karen, siempre tan atenta, siempre tan perfectos nuestros programas. Muchas gracias a la maestra Lorena, a la doctora Betty. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto en otro programa de Derecho y Humanidad, próximo lunes a las 4 de la tarde. Si te gusta el contenido, dale like al video. Suscríbete y activa las notificaciones presionando la campana.